Si dejo la iglesia, pierdo a Dios. Primeramente, toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Hakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahawashi es el nombre de su Hijo. Y en esta lección contestaremos la pregunta: si dejo la iglesia, pierdo a Dios. Y en esta lección vamos a ver lo que las escrituras dicen acerca de la iglesia de Dios. Porque el significado de la palabra iglesia hoy no es, ¿cómo se dice? No es igual a lo que significaba en hebreo, ¿verdad? Porque sabemos que cuando leemos iglesia en las escrituras, nos imaginamos un templo, un edificio, un grupo con un pastor, una organización religiosa. Pero iglesia, ¿verdad? En griego, por ejemplo, que es eclesia, está hablando del congregar de los hijos de Jacob. Cuando los israelitas se congregaban, ¿verdad? Cuando se reunían en la calle juntos. Esa era la eclesia, la iglesia. ¿Ok? Entonces, nuestro Señor Yahawashi, en su iglesia, ¿verdad? Lo que formaba su iglesia no era un edificio. No había un templo donde Yahawashi invitaba a la gente a adorar y aprender, ¿verdad? O acercarse a Dios. Yahawashi nunca apuntó a un templo y lo glorificó diciendo: este es el santo templo donde vas a encontrar a Dios. Al contrario, él, cuando habló del templo, ¿verdad? En la lección que hicimos anteriormente, entramos en el tema de que la palabra de Dios es gratis, ¿verdad? Y cuando Yahawashi vio que vendían en el templo, ¿verdad? Que habían convertido el templo de Dios en un mercado, él se airó, ¿ok? Se llenó de ira, Yahawashi, y de celo al ver que habían convertido al templo, que simbolizaba algo sagrado, ¿verdad? Donde se encontraba la presencia del Señor, ¿verdad? Pero nuestra gente le quitó lo santo a ese templo con sacerdotes hipócritas, con sacrificios insinceros, ¿ok? Con la venta de animales de sacrificios, ¿verdad? Nuestra gente contaminó lo que era un templo santo, ¿ok? Y Yahawashi, él no apuntó a un templo y dijo: voy a restaurar a ¿verdad? Porque también hay unas ideas por ahí de que, según profecía, estamos esperando que se reconstruya, ¿verdad? Un nuevo templo en Israel. Y muchos falsamente creyeron que esa gente que vive en Israel hoy en día estaban construyendo un nuevo templo, cumpliendo profecía. Pero ese templo, ¿verdad? Somos nosotros. El templo de Dios, o la iglesia de Dios, son sus ovejas, son sus siervos, ¿ok? Son sus hijos y sus hijas. Ese es el templo de Dios. Y eso es lo que vamos a leer en esta lección. Que quede claro, según las escrituras, que Dios no habita en un cierto templo, ¿ok? No tienes que ir a una iglesia como en este mundo atienden, ¿verdad? Para encontrar a Dios. Miren esto, Hechos 7:46.
David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo construyó, su hijo. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, contrario a lo que muchas religiones creen, ¿verdad? O muchos de los ídolos de Grecia les construían sus templos, ¿verdad? Les construían sus templos encima de montañas, ¿verdad? Encima de colinas. Y la idea era que el Dios, ¿verdad? De ese templo moraba ahí, como que si fuera su casa, ¿verdad? Hasta cuando vas a una iglesia mundana, te dicen cosas como bienvenido a la casa de Dios, ¿verdad? Esta es la casa de Dios. Y de esto estamos hablando. En verso 48 el Señor dijo que Él no vive en templos hechos por manos humanas. ¿Ok? Y hace referencia a la profecía, ¿verdad? Verso 49. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Si no me equivoco, creo que era Isaías quien dijo esto. ¿Ok? Pero podía ser otro profeta. Pero aquí está diciendo, ¿verdad? El Señor a través de ese profeta que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Punto del verso es que no podemos construirle un templo al Señor, poner a Dios en una caja, ¿ok? Atribuir a Dios un tamaño, o como decir que hay un templo suficiente grande o suficiente digno de Él. Alright. Y mucha de nuestra gente, ¿verdad? La gente latina, los negros americanos, los nativos indios de las Américas, ¿verdad? Mucha de nuestra gente está aferrada a esa tradición de la iglesia que sus familias les inculcaron. Entonces crecen pensando que la iglesia es santa, que eso es lo correcto, que eso es lo que se debe hacer, ¿verdad? Y pasan generaciones y no hacen preguntas, solo hacen, porque es parte de la tradición, ¿verdad? Como muchos católicos pasan por el bautismo, por catecismo, por confesión, la primera comunión, y luego creo que hay otras fases, confirmación, ¿verdad? Y no saben por qué. Y lo hacen de jóvenes, de muy niños. Ok, un niño de, 10 años, 9, 11 años, no va a entender esas cosas. No va a entender lo que es confesar sus pecados ante el Señor. Ok, entonces hacen cosas, o el bautismo. Enseñan a la gente de que si alguien no es bautizado, se van para el infierno, ¿verdad? Y para ser bautizado tienes que encontrar a la iglesia católica y por medio de esa iglesia, ¿verdad? Y su sacerdocio, ahora te salvas del infierno, ¿verdad? Ok, hasta hay ideas de que niños que murieron, ¿verdad? Bebés que murieron sin ser bautizados se van directamente para el infierno, ¿verdad? Hermanos y hermanas, ya sabemos a este punto, ¿verdad? En 2025, que el infierno no existe. Al menos no en la forma que lo explica un cristiano o un católico, donde hablan de otra dimensión donde eres atormentado por fuego para siempre. Ok, pero la Iglesia Católica ha usado,
¿verdad? Esa historia para manipular a la gente y hacerlos pensar, esta es la autoridad en relación a la palabra de Dios, en relación a la Biblia, en relación a lo que se trata de Dios. La iglesia sabe lo que es correcto, ¿verdad? Ok, y los católicos son un gran ejemplo, ¿verdad? Porque es una iglesia masiva, ok, pero hay muchas iglesias similares, ok, hay miles y miles y miles de iglesias que todas usan tácticas de control, de manipulación, ¿verdad? Usan la palabra en contra de su propia congregación, porque saben que el que controla la palabra de Dios controla a la gente. Ok. So continuamos. Hechos 7 y 50, ya terminamos ahí. So ahora vamos a 1 Corintios 3 y 4. Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones, ¿verdad? Con compartir la palabra, ¿verdad? Así plantó la semilla. Y Apolos la regó. Pero fue Dios quien lo hizo crecer. Entonces aquí dijo, yo sé que nosotros les compartimos esta palabra. Yo sé que nosotros los exhortamos y les enseñamos acerca de esta palabra. Pero en conclusión, ¿verdad? Al fin del día, no tomamos el crédito por eso. Es el Señor, ¿verdad? Que hizo que crecieras, ¿verdad? El Señor es quien te dio fe. Ok, no ningún hombre, ni mujer, pastor, ni pastora. Ellos no son los dueños de tu fe. Ok, es una relación entre Yahweh, Bahashem Yahawashi, ¿verdad? So Yahweh en el nombre de su Hijo, ¿verdad? Como mediador en esa relación. ¿Y tú? Ahora acuérdense de eso siempre. ¿Ok? Es tu camino con Yahweh Bahashem Yahawashi. ¿Ok? Ningún pastor o sacerdote es dueño de tu camino. So continuamos. Verso 6. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién regó. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Y luego podemos hablar de la rivalidad y el odio entre las religiones, ¿verdad? Cientos de categorías de cristianos y todos se odian uno al otro. Un cristiano piensa, mi iglesia tiene el Espíritu Santo. Otro cristiano piensa, mi iglesia, ¿verdad? Es salva, ¿verdad? Ya está salva, ¿verdad? Otros grupos piensan, nosotros tenemos la verdad. Cientos de grupos piensan lo mismo. Todos creen que tienen la verdad. Y todos se odian. Y todos están en desacuerdo, ¿verdad? Entonces, Pablo aquí quería corregir ese espíritu entre los corintios. Él no quería que ellos digan, oh, pero yo soy un, ¿verdad? En términos modernos, oh, yo soy un pentecostés. Yo soy un evangelista. Yo soy apostólico, ¿verdad? Yo soy, ¿qué más hay? Ortodoxo. I don't know. Hay muchas categorías, ¿verdad? Y Pablo quería evitar que hermanos empiecen a construir facciones, empiecen a dividirse. Oh, pero mi maestro es Pablo.
o mi maestro es Apolos, ¿verdad? Cuando estamos aprendiendo la misma palabra. Pero empieza a haber rivalidad, ¿verdad? Entre la hermandad cuando uno prefiere a un maestro, otro prefiere a otro maestro, olvidándose de que nuestro gran maestro es Yahawashi. Ningún hombre te permitió entender la verdad. Si tú entiendes la palabra del Señor, eso no tuvo nada que ver con influencia exterior. Como dice el dicho, puedes llevar al caballo al río, pero no lo puedes obligar a beber. ¿Ok? Nadie puede obligarte a creer en nada. ¿Ok? Especialmente esta palabra. Entender esta palabra es un regalo directamente del Señor. Es una obra del Espíritu Santo. Y ustedes, hermanos, lo conocen bien. Saben que no pueden hablarle a todo el mundo de estas escrituras. Simplemente no va a resonar con ellos o no van a ver el valor, ¿verdad?, en un verso que tú ves en ese verso. Un verso que quizá a ti te salvó la vida. Que a ti te cambió tu vida. Pero para otros, ellos no van a ver la luz en un simple verso bíblico. Pero como dijo siempre Yahawashi, bendito ustedes, los que creen y los que ven. ¿Ok? Bendito es aquel que lee la palabra, ¿verdad? Entonces, el entendimiento de la palabra no te lo dio una iglesia. Claro, hay sesiones de estudio, ¿verdad? Estudian juntos, leen la Biblia. Pero al fin del día el Señor es quien tiene que abrir tu entendimiento. Y al fin del día Él es quien puede quitarte ese entendimiento. ¿Verdad? Pero eso es el Señor, es entre tú y el Señor. Ok, so, continuando. Verso 8. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Entonces sí, los profetas del Señor van a ser recompensados. Van a recibir su galardón de parte del Señor. Pero eso es entre el Señor y ellos. ¿Ok? Él le va a dar su pago a sus siervos, ¿verdad? Por el trabajo duro que hicieron. Aunque esos siervos nunca buscaron una vanagloria personal. ¿Ok? Pablo no estaba buscando ser el más, ¿cómo se dice? El más popular, ¿verdad? El más querido. ¿Ok? Él no buscó una vanagloria. Él no buscó la gloria de mírenme a mí, ¿verdad? Yo soy el gran siervo de Dios, ¿verdad? Él no tuvo esa mentalidad. ¿Ok? Los discípulos, los apóstoles, Pablo, fueron hombres muy humildes. Hombres que no le robaron la gloria al Señor. Hombres que tenían muy claro que la obra era para la gloria de Dios. No era para que ellos se miren inteligentes o para que ellos sean populares entre la gente, ¿verdad? Además, Pablo dice, porque te digo la verdad, ahora soy tu enemigo, ¿verdad? Entonces, Pablo también dijo que si él quisiera agradar a hombres, él no fuera siervo de Yahawashi. ¿Ok? Y no me lo invento, esto está escrito en la palabra. Pablo dijo que si él quisiera agradar a hombres, él no fuera un siervo de Yahawashi. ¿Y qué nos debe enseñar eso? ¿Verdad? ¿Qué podemos extraer de ese verso y muchos versos similares? Lo que estamos leyendo aquí. Right? Que ustedes son el templo de Dios.
No una cierta iglesia, ¿ok? Porque muchas iglesias te van a tener bajo ese temor y ese control de que si te vas, te va a ir peor. Espero que esta lección inspire valor y fe entre hermanos y hermanas que están en falsas organizaciones, donde el pastor es un lobo que solo está detrás de tu dinero y tu atención. Continuamos. A ver. 1 Corintios 3:9. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Leyendo la palabra, no ignorando ciertos versos que no te gustan, ¿verdad? Sino aceptando la entera Biblia, la entera palabra. ¿Ok? Eso causa diferencias entre iglesias también. Unos no leen ciertos versos, otros sí, ¿verdad? Unos no leen los libros apócrifos, otros sí. Unos simplemente ignoran voluntariamente a ciertos versos que simplemente no les conviene o no les agrada. ¿Ok? Pero Pablo no hizo eso. Por eso él dijo aquí que él echó los cimientos, la fundación, como un experto en construcción. Él tomó sus medidas, fue calculado, tuvo cuidado con lo que decía, confirmando que esté alineado o de acuerdo con el Espíritu y no solo hablando su vana opinión. Ok, continuamos. Ahora otros edifican encima, ¿verdad? Los profetas que vinieron después, los creyentes que empezaron a compartir la palabra. Dice, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Yahawashi. Yahawashi siempre debe ser el fundamento. Siempre debe regresar a él el mensaje. Ok. Leímos de 4-11. Ahora vamos a leer 1 Corintios 13:16-23. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, ¿verdad? Esta es una amenaza que el Señor hace, que Él va a destruir al que destruya a su gente, el que destruya a los cuerpos, ¿verdad? Y esto nos inspira a cuidar de nuestro cuerpo también, cuidar de nuestra salud, porque este es el templo. Con este cuerpo que el Señor nos prestó, podemos obrar, hacer el bien, ser la luz en el mundo, ser como Yahawashi, ¿verdad? Nosotros podemos obrar en este cuerpo que el Señor nos dio. Pero si no lo cuidamos, si no cuidamos de su salud, si no cuidamos de tu salud mental, ¿verdad? Si no cuidas de este templo que el Señor te dio, right? El Señor va a permitir que destruyas a tu propio cuerpo. Mutilarte a ti mismo, ¿verdad? Es una cosa que las iglesias enseñan, como específicamente esos católicos que van por sus rodillas en la calle hasta su ídolo, o que se cuelgan nopales, ¿verdad? Con espinas sobre su pecho, ¿verdad? Los filipinos que se crucifican cada no sé cuándo,
No sé si es cada año, eso sería extremo. Pero hay muchos religiosos, o hasta los que se matan, ¿verdad? Como un grupo. Eso es destruir el templo. ¿Por qué? Porque eso no le da provecho a nadie. Eso no sana a nadie. Eso no le ayuda a nadie. De hecho, destruye al cuerpo que Dios te dio y promueve algo falso. ¿Ok? Promueve de una forma torcida, herirte a ti mismo, ¿verdad? Hacerte daño a ti mismo le agrada a Dios. Pero eso no es cierto. Eso es lejos de la verdad. Lo que le agrada al Señor es que te cuides. ¿Ok? Que te cuides a ti mismo. En todo aspecto. En salud, en espíritu, en mente. Debes cuidar de ti mismo. Nadie más lo va a hacer por ti. Continuamos. A 1 Corintios 3 y 18. 17 de nuevo. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo, ¿verdad? No tu edificio, ¿verdad? No una iglesia física, no una organización, sino que el que cree en Yahweh Bashem, Yahweh Shai, Él es un templo vivo para el Señor. El Señor mora en tu vida, dentro de ti. Dice 18, dejen de engañarse a sí mismos si piensan que son sabios de acuerdo a los criterios de este mundo. Necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Y esto habla de que nosotros no podemos ser orgullosos en este camino. Debemos estar abiertos al aprendizaje, ¿ok? Y no limitarte y aferrarte a ciertas ideas, ¿verdad? Cuando el Señor te trae iluminación. ¿Ok? Si pensábamos que éramos teólogos, si pensábamos que éramos unos verdaderos, académicos, bíblicos, ¿verdad? Debemos estar dispuestos a corregir muchos errores. No pienses que lo sabes todo. No pienses que eres perfecto. No pienses que lo tienes todo. Porque no lo tienes todo. Ninguno de nosotros lo tenemos todo. Pero lo poco que sí tenemos, ¿verdad? Lo confirmamos con esta palabra. Nos aseguramos que en lo que estamos poniendo nuestra fe, que es sólido, ¿verdad? Y eso es lo que tú debes hacer siempre. ¿Ok? Buscar la verdad, poner la verdad en prioridad de todo. ¿Ok? No te pierdas siguiendo a una iglesia, ¿verdad? Cuando ellos no están de acuerdo con la palabra. Cuando claramente no están en el espíritu. Cuando claramente hay daño ahí, hay maldad ahí. ¿Ok? Ignoran a ciertas escrituras ahí. Manipulan y controlan a la gente, les sacan su dinero, ¿verdad? Tú no estás obligado a quedarte en esa iglesia. Y se siente difícil, ciertamente, para todos los que han pasado por iglesias, porque pasas ciertos años ahí, tienes compañerismo, haces amistades. Entonces, para mucha gente es mejor quedarse en la maldad porque es cómodo, en vez de estar dispuesto a mirarse como el enemigo de ellos ahora, ¿verdad? En vez de empezar a buscar al Señor sin el control o sin la dependencia de tu iglesia. ¿Ok? No tengas miedo de caminar tu propio camino. ¿Ok? Nadie más lo puede caminar por ti. ¿Ok? Entonces, hermanos y hermanas, siempre hagan preguntas. Piensen por ustedes mismos. No hagan ídolos de los profetas. No adoren a los profetas, hermanos. Eso es totalmente contrario a las enseñanzas de nuestro Señor.
¿Ok? Hombres mienten, el Señor no. Hombres cambian, el Señor no. Hombres son orgullosos, pero el Señor no. ¿Ok? Busca siempre la verdad, siempre la justicia. ¿Ok? Busca la luz. ¿Ok? No vayas ciegamente detrás de nadie. Eso no es saludable en nada, ¿verdad? En muchos aspectos en esta vida. Nunca es bueno caminar a ciegas y no ser parte de algo y no saber exactamente por qué, ¿verdad? Para hermanos que desde niños los tenían en iglesias. El Señor no se va a enojar contigo con pensar, con hacer preguntas, con buscar la verdad. No hay pecado en eso. Ok, continuamos. Verso 18. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también, el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Sabe que no valen nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo. Y vean, hermanos, que siempre en estas lecciones voy a apuntar a las Escrituras. Siempre voy a apuntar a los preceptos. Y cuando yo diga algo que un día contradiga las Escrituras, ¿verdad? El Señor no lo permita, ¿verdad? Que el Señor me mantenga sobrio, ¿verdad? Un buen siervo. Ustedes, hermanos, tienen que hacer su propio estudio. No solo lo creas porque yo lo dije, porque nadie lo dijo. Haz tu propio estudio. ¿Ok? Como aquí dice, no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo o la vida y la muerte o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Yahawashi y Yahawashi pertenece a Dios. Entonces ahí está la conexión. Tú, Yahawashi y el Altísimo Yahweh. No estás obligado a ser parte de una iglesia, ¿ok? Para servir al Señor, para tener una relación con el Señor. Alright, so con eso, hermanos y hermanas, espero que han recibido iluminación y han sido edificados. Toda gloria y alabanza a Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Que el Señor los cuide y los bendiga siempre. Hasta la próxima. Shalom.